del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la virtud de la pureza y de la castidad. Son reflexiones sacadas de los santos, de estos verdaderos cristianos que llevaron Cristo en su corazón y vivieron la fe. ¿Cuál es la relación entre gula e impureza? La gula, dice Santo Tomás de Aquino, es un vicio capital cuyas 5 hijas son la alegría necia, la bufonería, la impureza, las palabras necias y el embotamiento de la mente. Uno se hace terco, tonto. Mal se podrá contener en la lujuria quien no corrija primero el vicio de la gula. Mal se podrá contener en la lujuria quien no corrija primero el vicio de la gula. Cuando uno es guloso en el comer, en el beber y sobre todo en materia de alcohol y droga, y bien fácilmente va a caer en la impureza, fornicación, homosexualismo, adulterio. La gula es la vanguardia de la impureza. La gula abre la puerta a la impureza, al pecado. Entre la gula y lujuria existe un parentesco y unas analogías peculiares. Con otras palabras, la lujuria es hija de la gula. Y Santo Ambrosio dice: te aconsejo usar sobriamente de los manjares para no excitar la sensualidad, como hace el águila que abandona la presa cogida si le estorba para remontar el vuelo. Con otras palabras, para llegar a la santidad hace falta ser sobrio. De hecho, San Ignacio de Antioquía en su epístola a San Policarpo dice: sé sobrio como un atleta de Dios. El premio ofrecido es la inmortalidad y la vida eterna, en la que tú crees también firmemente. Un cristiano que quiere vivir en santidad y pureza debe ser sobrio, no exagerar en comer y sobre todo en el beber. Queridos hermanos, si alguien tiene problema de alcohol, bien que se aleje en primer lugar de las personas que lo incitan a tomar. Y cuando está, no sé, en un lugar donde se toma algo, que sea sobrio, que haga un esfuerzo, ofrezca a Dios esta privación. La templanza es el amor que se conserva para Dios íntegro e incorrupto. Templanza, tomar lo que uno necesita y no más. El Papa San Gregorio Magno dice: y así, viviendo la virtud de la templanza, no solo nuestra vida aprovechará para Dios, sino que esta misma conducta nuestra inflamará a otros para gloria del mismo Dios. Según aquellas palabras, y todo el pueblo al verlo alabó a Dios. Entonces, queridos hermanos, cuando uno lleva una vida de castidad, de templanza, de pureza, es como una antorcha para los demás, para que también ellos vivan en castidad y en templanza. Ambrosio dice: la templanza en el comer, la abstinencia en el beber, preservan del vicio, porque así como se libra de él quien de sus causas huye, así no es raro que caiga en sus redes quien temerariamente con ellas juega. Abstinencia, templanza en el comer y en el beber. La luz debe estar bien alta para que ilumine a los demás, no debajo del selemín, es decir, de la gula, ni debajo de la cama o del ocio, porque nadie que se entrega a la gula y al ocio puede ser luz para los demás. Y que los jóvenes lo sepan, el alcohol, la droga son madres, padres de muchos problemas, de muchos pecados,
de muchas desgracias. No acostumbrarse. Y digo a los jóvenes, si alguien te propone de probar algo, bien, no aceptar. Todos estos pobres hoy que están encadenados por el vicio del alcohol, de la droga y de la impureza, fornicación y otros vicios, empezaron por probar un día. Entonces, no tocar estas cosas. Queridos hermanos, para guardar entonces la castidad, dijimos, hace falta usar no solamente los medios naturales, también usar los medios sobrenaturales, es decir, la oración y los sacramentos, que son medios divinos. Cristo, que para todo progreso en la virtud y para alcanzar el triunfo sobre un vicio cualquiera, se necesita la gracia de Dios y es suya la victoria. Pero hay en la adquisición de la pureza una gracia particular del cielo, un don especial. Alguien dijo en la Biblia, como me di cuenta que no podía quedar puro o casto, invoqué al Señor. Para conservar la castidad, la pureza, no bastan ni la vigilancia ni el pudor. Es necesario también recurrir a los medios sobrenaturales, a la oración, a los sacramentos de la penitencia, de la Eucaristía y a una ardiente devoción hacia la Santísima Madre de Dios. Que, hermanos, todos los santos se relacionan con alejarse de las ocasiones del pecado, oración, confesión, comunión, devoción a la Santísima Virgen María. San Juan Clímaco, en su libro Escala del Paraíso, dice que nadie piense que ha adquirido la castidad a base de su trabajo personal. Nadie puede vencer la inclinación de la naturaleza, y por eso, cuando la mala inclinación ha sido vencida, hemos de reconocer que ha habido una intervención de aquel que está por encima. La castidad de belleza. La castidad nos hace ver a Dios. San Isidro dice, es digna de ser amada la belleza de la castidad, cuyo paladeo es más dulce que el de la carne, pues la castidad encierra un fruto muy suave y es la bella sin mancha de los santos. La castidad ilumina la mente y da salud al cuerpo. La castidad ilumina la mente y da salud al cuerpo. ¿Cuántas personas que pecaron donde quiera hoy están contagiados por enfermedades sexuales contagiosas? La castidad ilumina la mente y da salud al cuerpo. Ahora, otro medio para conservar la castidad es la mortificación. Un santo dijo, no paséis con ligereza por encima de esas normas que son tan eficaces para conservarse dignos de la mirada de Dios. La custodia atenta de los sentidos y del corazón. La valentía de ser cobarde para huir de las ocasiones. Uno tiene que alejarse, huir de la ocasión del pecado, huir de las personas que provocan el pecado. También la frecuencia de los sacramentos, de modo particular la confesión sacramental. La sinceridad plena en la confesión, no ocultar pecados en la confesión. El dolor, la contrición, la reparación después de las faltas. Y todo ungido con una tierna devoción a Nuestra Señora, para que ella nos obtenga de Dios el don de una vida santa y limpia. La castidad no se adquiere de una vez para siempre, sino que es el resultado de una laboriosa conquista y de una afirmación cotidiana. Si vemos así la pureza como fruto y fuente de amor, la consideraremos en nuestra vida, la amaremos
y la custodiaremos en toda su maravillosa extensión y grandeza. Dios nuestro Señor nos pide la pureza de cuerpo, de corazón, de alma y de intención. Sin embargo, la pureza es una virtud frágil, o mejor, llevamos el gran tesoro de esta virtud en vasos frágiles, en cuerpos frágiles. Por esto le hace falta una custodia prudente, inteligente, delicada y constante. Pero para la custodia y para la defensa de esta virtud tenemos armas invencibles, las armas de nuestra humildad, de nuestra oración, de nuestra vigilancia, de nuestro rosario cotidiano bien rezado. La pureza del alma está en razón directa de la mortificación del cuerpo. Ambos van a la par. No podemos, pues, gozar de la castidad si no nos resolvemos a guardar una norma constante en la templanza. Por eso, no exagerar en tomar bebidas alcohólicas. Exagerar es exponerse. Y si uno tiene malas experiencias, mejor no tocar ni a drogas ni alcohol. Santo Agustín dice: la penitencia purifica el alma, eleva el pensamiento, somete la propia carne al espíritu, hace al corazón contrito y humillado, disipa las nebulosidades de la concupiscencia, apaga el fuego de las pasiones y enciende la verdadera luz de la castidad. Penitencia en la Cuaresma, también penitencia que los hermanos, al menos los viernes, en memoria de la pasión de Cristo, no comiendo carne, por ejemplo, o haciendo unos sacrificios, y penitencia, oración, ayuno en honor de la Virgen, los sábados. A la impureza debemos poner el remedio de la oración. Como los ojos de los siervos están pendientes de las manos de sus señores, así debemos mirar al Señor Dios nuestro hasta que tenga piedad de nosotros. Solo Él es purísimo y solo Él puede limpiar a quien ha sido concebido en pecado. Además, contra nuestros pecados instituyó el remedio de la confesión, pues este sacramento todo lo lava, dice San Bernardo. Nuestro Señor nos dejó un sacramento de purificación después de purificación de los pecados hechos después del bautismo. Por eso, cuando uno se confiesa, no debe tener miedo a decir todos y cada uno de sus pecados para ser libres. Y Santo Cura de Ars decía: si queremos guardar la más bella de todas las virtudes, que es la castidad, la pureza, hemos de saber que ella es una rosa que solamente florece entre espinas. Por consiguiente, solo la hallaremos, como todas las demás virtudes, de una persona mortificada. Una persona mortificada. Privarse cada día de algo, hacer esfuerzos, fortalecerse en el cuerpo para fortalecer el alma. Difícilmente se refrenarán las pasiones ocultas y más violentas de la carne si se es incapaz de mortificar siquiera un instante las delicias del paladar, dice Casiano. No se pueden andar haciendo equilibrios en las fronteras del mal. Hemos de evitar con resiedumbre el voluntario. Hemos de rechazar hasta el más pequeño desamor. Hemos de fomentar las ansias de un apostolado cristiano continuo y fecundo que necesita de la santa pureza como cimiento y también como uno de sus frutos más característicos. También acudir a la Virgen Madre. Acudir a la Virgen Madre es muy importante. Dichosos 1000 veces los que tienen devoción
y amor a la Virgen, porque tendrán amor a la santa pureza. Santo Cura de Ars dice en su sermón sobre la pureza: debemos profesar una ferviente devoción a la Santísima Virgen si queremos conservar esta hermosa virtud, de lo cual no nos ha de caber duda alguna, si consideramos que ella es la reina, el modelo y la patrona de las vírgenes. San Ambrosio llama a la Santa Virgen Señora de la Castidad. San Epifanio la llama Princesa de la Castidad y San Gregorio Reina de la Castidad. Queridos hermanos, una mujer cristiana casada o soltera o muchacha no tiene nada que hacer en discotecas. La Virgen María nunca puso los pies en estos lugares. Si queremos salvarnos y vivir cristianamente y guardar el más grande tesoro que tenemos, la pureza, la castidad, no frecuentar esos lugares. El mismo Santo Cura de Ars decía: cuando usted va a uno de esos lugares de baile, de discoteca, tu ángel de la guarda queda fuera y un demonio viene a llevarte para que cometas más posibles pecados. Y un santo papa dijo: mas para guardar inmaculada y perfeccionar la castidad, existe ciertamente un medio, cuya maravillosa eficacia se halla confirmada continuamente por la experiencia de siglos. Nos referimos a una devoción sólida y ardiente hacia la Virgen Madre de Dios. En cierto modo, todos los demás medios se resumen en esa devoción, porque todo el que vive sincera y profundamente la devoción mariana se siente ciertamente inclinado a vigilar, a orar, a acercarse al tribunal de la penitencia y de la Eucaristía. Un devoto de María lleva una vida cristiana de oración y de santos sacramentos. La Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, aquietará tu corazón cuando te hagas sentir que es de carne, si acudes a ella con confianza. Cuando siente la tentación, acudir directamente a la Virgen Madre y no dialogar con la tentación. Cuanto más pura y más casta sea un alma, tanto más hambre tiene de este pan, del cual saca la fuerza para resistir a toda seducción impura, para unirse más íntimamente a su divino esposo. En efecto, Cristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces el Papa León XIII dice: cuanto más pura y más casta sea un alma, tanto más hambre tiene del pan eucarístico, de la comunión. ¿Por qué? Porque de la comunión el alma saca fuerzas para resistir a toda seducción impura, para unirse más íntimamente a su divino esposo, a Cristo. Quien come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. La virtud de la castidad, queridos hermanos, ¿para quién es? Y bien, es para todos. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Subirnos al monte y hacernos monjes?, dice San Crisóstomo. Eso que decís es lo que me hace llorar. Que penséis que la modestia y la castidad son propias sola de los monjes y de los sacerdotes, religiosos y religiosas. No. Cristo puso leyes comunes para todos. Y así, cuando dijo: el que mira a una mujer para desearla es adúltero, San Mateo 5:28, no hablaba con el monje, sino con el hombre de la calle. Yo no te prohíbo casarte, ni me opongo a que te diviertas sanamente. Solo quiero que se haga con templanza, no con impudor, no con culpas y pecados sin cuento. No pongo por ley que os vayáis a los montes y desiertos, sino que seáis buenos, modestos, castos, aún viviendo en medio de las ciudades.
Que, hermanos, el cristiano es un hombre consagrado a Dios por su bautismo, ungido, confirmado como templo del Espíritu Santo, hecho militante, podemos decir, soldado de Cristo, para hacer frente precisamente al pecado, al mal y dar testimonio a la fe. Hoy nuestros países cristianos se han paganizado, y mientras más gente paganizada hay, más uno piensa que eso debe ser, y no es correcto. Cada uno en su sitio, con la devoción que Dios le ha infundido en el alma, soltero, casado, viudo, sacerdote, ha de esforzarse en vivir delicadamente la castidad, que es virtud para todos, y de todos exige lucha, delicadeza, primor, recidumbre, esa finura que solo se entiende cuando nos colocamos junto al corazón enamorado de Cristo en la cruz. La castidad sin la caridad es lámpara sin aceite, dice San Bernardo. Aunque la castidad sobresalga de modo eminente, sin la caridad no tiene valor ni mérito. La castidad sin la caridad es una lámpara sin aceite. ¿Cuáles son los pecados y vicios que se originan de la lujuria? La lujuria origina la ceguera del espíritu, la inconsideración, la precipitación, la inconstancia, el egoísmo, el odio a Dios y el apegamiento a este mundo, el disgusto hacia el mundo futuro, dice el Papa San Gregorio Magno en su libro Moralia 31:45. Entonces, la lujuria, el adulterio, el homosexualismo, la fornicación, la masturbación, la pornografía causan que el hombre se haga ciego, egoísta, odio hacia Dios y disgusto del mundo futuro, incluso de la fe. ¿No habéis visto a esos pacientes con parálisis progresiva que no consiguen valerse ni ponerse de pie? A veces ni siquiera mueven la cabeza. Eso ocurre, hermanos míos, en lo sobrenatural a los que no son humildes y se han entregado cobardamente a la lujuria. No ven, no oyen, no entienden nada, están paralíticos y como locos. Y mientras más pecan, más exigen que los demás reconozcan, legalicen sus pecados. Y esto no se puede, porque el que pone la regla es Dios, autor de la naturaleza, y no los hombres. Especialmente el fuego de la lujuria prende enseguida ahí donde hay el veneno de la ira, que es como su excitante inmediato. Entonces el orgullo, la soberbia, la gula, la ira conducen a la impureza. Por eso debe uno tratar de dominarse. Quien no sabe dominar su concupiscencia es como caballo desbocado, que en su violenta carrera atropella a cuantos encuentra, y él mismo en su desenfreno se maltrata e hiere, dice San Ambrosio. Y Santo Tomás de Aquino dice: se sigue un doble acto desordenado en la lujuria. El primero hace referencia al fin, y es el egoísmo, que busca un placer desordenado y es causa del odio de Dios, impidiendo con la misma fuerza de la concupiscencia el amor de Dios. El segundo hace referencia a los medios, y es la complacencia en la vida presente, en la que se encuentra el placer, junto con la desesperación de la vida futura. Pues quien no reprime los placeres carnales, no se preocupa de adquirir los espirituales, sino que siente fastidio de ellos. Con otras palabras, el que vive en pecado de impureza no practica la castidad, no tiene gusto de las cosas de Dios. Los que viven en pecado son individuos infelices,
Y de nuestra parte, además de las oraciones por ellos, brota una fraterna compasión, porque deseamos que se curen de su triste enfermedad, pero desde luego no son jamás ni más hombres ni más mujeres que los que no andan obsesionados por su sexo. ¿Cómo debemos guardar, fomentar la castidad? Hace falta crear un clima favorable a la castidad. Queremos en esta ocasión llamar la atención de los educadores y de todos aquellos a quienes incumbe una especial responsabilidad en orden al bien común de la convivencia humana sobre la necesidad de crear un clima favorable a la educación de la castidad, es decir, al triunfo de la libertad sobre el libertinaje mediante respeto del orden moral. En efecto, no fornicarás, no cometerás actos impuros, no desearás la mujer del prójimo, viene de Dios para ayudarnos a salvarnos y tener también una vida normal en este mundo. Todo lo que en los medios modernos de comunicación social conduce a la excitación de los sentidos, al desenfreno de las costumbres, como cualquier forma de pornografía y de espectáculos licenciosos, debe suscitar la franca y unánime reacción de todas las personas solícitas del progreso de la fe y de las buenas costumbres. Por ejemplo, un cristiano nunca reenvía ni abre mensajes impuros, videos pornográficos. No solamente no debe usarlos, sino no debe reenviarlos también. Y si alguien que le envía esas cosas, debe decir, hermano, no sea servidor del demonio, sea servidor de Cristo, para que usted reenvía algo tóxico a las almas. El que los hermanos propaga la pornografía, bien, hace grandísimo pecado. El que propaga chistes de mal gusto, chistes de doble sentido, también peca y hace pecar. El pudor y la modestia son hermanos pequeños de la pureza. El pudor advierte el peligro inminente, impide el exponerse a él e impone la fuga en ocasiones a las que se hayan expuestos los menos prudentes. El pudor no gusta de palabras torpes y vulgares, detesta toda conducta inmodesta, aun la más leve, obliga con todo cuidado a evitar la familiaridad sospechosa con personas de otro sexo, porque llena plenamente el alma de un profundo respeto hacia el cuerpo que es miembro de Cristo. El pudor y la modestia son hermanos pequeños de la pureza. Por eso ya lo dije varias veces, hace falta practicar, vestirse bien de una manera modesta, cubrir su cuerpo, cubrir su pecho, cubrir sus rodillas, nada de pantalones sensuales, apretados, que muestran todo el cuerpo. Que, hermanos, una mujer cristiana debe ser un modelo de pudor y de castidad en su vestir. La moda y la modestia deberían andar y caminar siempre juntas, como dos hermanas, pues que ambos vocables tienen la misma etimología del latín modas, que es tanto como recta medida, más acá o más allá, de la cual no puede ya encontrarse lo justo. Y San Ambrosio dice: todos los años sube al templo de Jerusalén a celebrar la Pascua, pero acompañada la Virgen de José, su casto esposo, que es enseñar a las vírgenes a escudar su virginidad con el pudor, amparo a que debe acogerse quien quiera conservarla sin quebranto en esta vida.
Cristo está presente en todas partes. Si nos preguntáis cómo lo llevaréis, os contestamos que principalmente con vuestra modestia cristiana. Vivir, hablar, vestir con pudor. Dichosos, 1000 veces dichosos, los corazones puros, porque verán a Dios. Queridos hermanos, estamos viviendo en un mundo cada día más y más paganizado. Debemos ser conscientes que este mundo paganizado nos hace daño a nosotros y hace daño también a los demás. De ahí la importancia de vivir la castidad cristiana, de vivir cristianamente nuestros votos del bautismo. Hemos dicho: renuncia a Satanás, renuncia a sus obras, renuncio a sus seducciones. Bien, tenemos que practicar estos votos. De hecho, sobre estos votos seremos juzgados en el día del juicio final. Pidamos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a ser verdaderos hijos suyos. Este es de suma importancia. Pidamos a nuestro Señor que nos ayude a vivir y morir cristianamente. Oración, sacramentos, confesión, comunión y alejarse de las ocasiones del pecado. Que Dios los bendiga y la Madre Purísima nos obtenga la gracia de la pureza para siempre. Les aconsejo, como lo dije ya, rezar cada día 3 Aves Marías para pedir esta gracia de la pureza cristiana. Los bendigo con sus familias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.